Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, noche, tarde, lo que sea, en lo que estén. Pues bueno, ya vamos a cerrar nuestro semestre, vamos a terminar con este último tema y tiene que ver seguimos con el liderazgo, el tema del liderazgo y ahora vamos a hablar un poquito de la actitud, de cómo lograr o cuál es la fórmula de los resultados en la vida según Víctor Keepers y vamos a ver cómo se aplica lo que hemos visto o cómo lo han aplicado en algunas organizaciones, lo que hemos visto durante nuestro semestre, durante este curso, para que ustedes también lo tomen como idea y lo puedan aplicar en sus respectivos ámbitos, ¿no? En donde se quiera que se encuentren, donde quiera que trabajen. Muy bien, entonces, tocando el tema de la actitud, pues, ¿qué es la actitud? En la película a mí me gusta mucho esa película, la de Duelo de Titanes, una que es de fútbol americano, mencionan ahí que la actitud es el reflejo del liderazgo. A fin de cuentas, si tú tienes una actitud adecuada, vas a reflejar ese liderazgo, esa personalidad que requiere el grupo de personas. Los resultados en la vida, que es lo que dice esta fórmula, resultados en la vida son iguales al conocimiento y a las habilidades que uno va generando durante su trayecto de vida, durante todo este momento, multiplicado por la actitud. Y algo bien importante, la actitud tiene ese signo de más y de menos. Porque si nosotros sabemos principios de matemáticas, sabrán que cuando se multiplica, está muy sencillo, si tú multiplicas la actitud positiva, pues esta se incrementa. Pero si tú multiplicas la actitud negativa, por mucho conocimiento o por muchas habilidades que tú tengas, esto se va a convertir en negativo si tú tienes la actitud errónea. Entonces, hablando de contrataciones, hablando de formar equipos y grupos de trabajo, yo les recomiendo mucho fijarse y tener bien clara el tipo de actitud que nos conviene. Proactividad, honestidad, positivismo, pero también realista, ¿no? Actitudes que sean y que incrementen el rendimiento del equipo. Porque el conocimiento y las habilidades se van adquiriendo conforme uno va experimentando la vida. El conocimiento siempre suma, las habilidades siempre suman, pero la actitud puede multiplicar para arriba o para abajo. ¿Sale? Ahora vamos a ver el tema de cómo lograr un balance entre la organización formal y la informal. ¿Cómo se logra esto o de qué se compone una organización hacia grandes rasgos? Una organización está compuesta pues por un lugar en donde convive gente que realiza ciertas tareas, ¿sí? Lo que ustedes están viendo aquí, la gente que realiza ciertas tareas que para poder realizar esas tareas se organizan valga la expresión, de una manera formal o de una manera informal, o de una forma, valga la expresión, informal. Vamos a ver la primera, la que todos conocemos, la organización formal. Y aquí es donde hablamos de jerarquías, de organigramas, de la parte, digamos, más, la que ustedes están aprendiendo aquí en la escuela, que es el tema de lo, digamos, lo establecido técnicamente, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo tomamos decisiones o cómo se toman las decisiones en una organización formal? Hablando de esto, nosotros podemos tomar en cuenta foros, evaluaciones y revisiones del desempeño de nuestros colaboradores, si toman los mandos altos decisiones, si hay que ver cómo se toma o cómo es el proceso de toma de decisiones y cómo se analizan esas decisiones, quiénes intervienen en esas decisiones. En el otro cuadrante tenemos la información, que cómo se procesa la información, cómo procesamos esa información, cómo obtenemos KPIs y cómo generamos esas métricas, cómo las establecemos, cómo fluye la información en nuestro equipo de trabajo, en nuestra organización, y cómo son los sistemas de manejo de información, si son rudimentales, si son digitales, automatizados, perdón. Y luego, ¿cómo son esos motivadores, ¿no? ¿Cómo se motiva a la gente? ¿Qué incentivos tenemos? Si son monetarios, si son no monetarios, si tenemos un plan de vida y carrera para nuestros colaboradores,
tenemos un desarrollo de talento, tenemos oportunidades para crear ideas y experimentar y fallar. ¿Cómo es la estructura, hablando ya del cuadrante derecho, la estructura de nuestra organización? ¿Cómo la diseñamos? ¿Cuál es nuestra formación para poder lograr nuestra visión? ¿Cómo se diseña? ¿Cuáles son los roles generales y responsabilidades individuales? ¿Cuáles son las tareas y funciones que realiza nuestro personal? ¿Y cuáles son los procesos generales del negocio? Eso es de lo que se compone en lo general una organización formal. Luego tenemos la organización informal y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Eso es lo que sucede cuando nosotros como directivos, estoy hablando con ustedes como directivos, la organización informal es qué tomamos en cuenta para, para poder incentivar el desarrollo de las personas a través de lo siguiente. ¿Cuáles son las normas que el mismo grupo establece? ¿Cómo actúa la gente instintivamente? Y no quiero decir con esto solamente los valores, sino qué es importante para nuestros compañeros. También hay que tomar en cuenta los compromisos, es decir, cómo se inspira a la gente para crear y contribuir, cómo los tomamos en cuenta, cómo hacemos para que ellos participen en la organización. Luego también está la mentalidad, qué le hace sentido a la gente, qué es importante otra vez para ellos, por qué es importante que ellos asistan a trabajar y no solamente en este aspecto monetario, sino también en este aspecto de trascendencia personal. Y el network, que es cómo conecta a la gente una con la otra, cómo establece relaciones, cómo se genera buen grupo de trabajo, cómo se genera esta cultura laboral. Ahora, ¿quién ha logrado poner en marcha lo que hemos visto anteriormente? Hay un personaje que se llama Richard Sheridan, y ese Richard Sheridan es el fundador de una organización que se llama Menlo Innovations. Menlo Innovations es una empresa que desarrolla software para distintas empresas y antes de que Richard Sheridan fundara o iniciara esta organización, él mismo estaba en otra empresa y se notó que su crecimiento dentro de la organización iba correlacionado al decremento de su felicidad. Es decir, entre él más iba escalando en el puesto, su felicidad, su actitud iba aminorándose. Y esto, bueno, se debe a distintos factores, ¿no? Iba adquiriendo mayor responsabilidad, pero también iba viendo que iba viendo que se estaba divirtiendo menos. Algunas cosas que notó que ya no le satisfacían. Y entonces un día regresa a su casa en la noche, cuando lo ascienden, cuando sigue de vicepresidente en esa organización, y ve una entrevista con este cuate que se llama, que tiene un programa que se llama 60 Minutos, y observa el programa, y en ese programa tenía la entrevista a este personaje que ustedes ven ahí, que se llama David Kelly. David Kelly o algo así, David Kelly, es ese bigotón que ustedes ven. Él es el fundador de IDEO, la empresa de innovación más importante a nivel mundial. Y Richard Sheridan observa ese programa y se da cuenta que la raza que está ahí es muy feliz, que sale en ese documental o en esa entrevista. Ve que los colaboradores están felices, ve que todo el mundo coopera, ve que el ambiente es muy relajado y sin embargo son muy productivos. Y entonces él se pregunta si cuando creara una organización pudiera hacer algo similar. Y se pregunta esto, ¿no? ¿La felicidad puede ser visible? Él funda esta organización que se llama Menlo Innovations y toma como referencia lo aprendido en IDEO, en el campamento al cual asistió, sobre la metodología de innovación de Design Thinking. Entonces, de las cosas que aprendió fue, en primer lugar, a tumbar las paredes. De las primeras cosas que hizo fue conseguir un lugar en donde no existieran paredes y que solamente existieran columnas para que todos pudieran convivir sin barrera alguna. Trabajar en islas que fomentaran la comunicación, en lugares donde se vieran los unos y los otros, pues para poder hacer menos jerárquica la organización.
Otra de las cosas que se adoptó fue el abrazar el sonido, el amar el ruido, perdón, el abrazar el ruido, porque esto hacía que los que estaban a un lado escucharan lo que decían los otros. Una de las cosas que sí se prohibieron fue el uso de audífonos, con el fin de que si tú estás trabajando y estás escuchando que alguien tiene alguna situación o algún problema, pues puedas ayudarlo inmediatamente y no haya la necesidad de quitarte el audífono, pues para ver qué está diciendo. Otra de las cosas que hicieron fue, o de los mandamientos, era ser flexible y muy visual. Ellos, como tienen tablas de tiempo muy determinadas, ellos adoptaron este mandamiento que es el de ser flexible, es decir, adaptarte a los cambios, pero también ser muy visual, de tal manera que tú veas el progreso del tiempo y del proyecto. Entonces, ustedes ven del lado derecho arriba una pared con un montón de papelitos, y esos papelitos son para esquematizar y para señalar en qué momento del proyecto se está avanzando. Otra de las cosas que se adoptaron o de las que se nutrió Richard Sheridan al momento de ir a este campamento que les digo, es el de abrazar el aprendizaje. Al ser ellos una empresa de software, pues ellos realmente son expertos en el tema del desarrollo, no expertos en el tema de su cliente, que pudieran ser distintas industrias. Entonces, como sabían de esta, digamos, carencia de conocimiento, cualquier persona que quisiera aprender algo sobre tema de cliente o sobre cualquier otro tema podría solicitar la adquisición de un libro o de un curso, con la condición de que los libros no salieran de esa parte, de ese lugar, y que además lo aprendido durante el libro o en el libro o durante el curso fuera transmitido hacia el equipo de trabajo. Además, ellos adoptaron o impusieron la metodología de trabajo por medio de equipos de dos cabezas, porque dos cabezas son dos corazones, y además son 4 manos en una sola computadora, ¿sale? Entonces ellos, al adoptar este tipo de trabajo, lo que hacían era fomentar la convivencia, fomentar el intercambio de ideas, el estiramiento también de ideas, por lo tanto se vuelve más creativo, y esto genera mayor productividad también. Además que lo que quieres es que alguien te acompañe durante el trayecto y desarrollo del proyecto. Crearon el ritual, así le llaman, un ritual diario, un ritual de rutina que le llaman el daily stand-up o el ritual de parada diaria, el cual consiste en que todos los días juntarse en el centro del lugar, todo el equipo de Menlo, durante 15 minutos a platicar sobre lo más relevante en lo que están trabajando, ¿no?, durante el proyecto. Los 85 o 75 personas que son en la organización se juntan en un círculo, y solamente quienes tienen la pareja que tiene este sombrero vikingo, que se volvió luego muy distintivo de la organización, tenía el derecho de hablar. Y lo que hacía era rápidamente platicar sobre en qué iba en el tema, en el proyecto, y si tenían alguna situación a resolver, alguna problemática sobre qué abordar, y si alguien podía ayudarles. Si alguien pudiera ayudarles o alguien tenía algo que decirles, inmediatamente apartaban un momento inmediato después de la junta y lo abordaban y resolvían el problema. Esto con la finalidad de hacerse más eficientes. Luego también tuvieron esto de mostrar y decir lo que se tenía de idea. Ellos, más que decir con palabras las ideas que se tienen, de lo que se trataba era de que me contaras, pero me mostraras o mostraras de lo que se trata lo que me estás diciendo, para que no quedara solo a la imaginación. Además, fomentaron el uso de artefactos. Los artefactos son papel, lápiz, tijeras, libretas, cosas que tradicionalmente, digamos, en una organización que se dedica al software no son tan utilizadas, pero esto sí. ¿Por qué? Porque ellos entienden o Richard Sheridan entendió que el proceso neurológico por el cual se genera una idea cuando escribes a mano o cuando utilizas estos artefactos es distinto que cuando utilizas la computadora y solamente estás tecleando, ¿no? Con esto, pues, lejos de ser una empresa 100% tecnológica y de desarrollo de software, mostraban sus avances y mostraban los proyectos, muestran los avances y proyectos de una manera muy, digamos, ordinaria, muy
análoga, utilizando papeles y cartulinas y letras y dibujos. Entonces un día ellos también experimentaron una situación que en algún momento una de las colaboradoras de Richard Sheridan se embarazó, y estaba en medio de un proyecto. Entonces, al estar en medio de este proyecto y después aliviarse, había que hacer entregas y pues la chava no quería deshacerse del proyecto tan fácilmente y le pidió a Richard Sheridan a que le diera permiso de llevar a su bebé. Y entonces Richard Sheridan tuvo como cierto temor por la reacción de los demás colaboradores, ¿no? Que fuera a ser una distracción o que incluso pudiera ser el bebé este, un tema de discusión o de incomodidad para el equipo de trabajo. Richard Sheridan lo pensó, sí le dio temor, pero como dice ahí, peleó contra el miedo que tenía y abrazó el cambio. Dijo, vamos a ver qué pasa, y corrió el experimento. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo, bueno, tráete a tu bebé, vamos a ver qué pasa. Y lejos de generar una molestia, el bebé fue arropado por todos. Se convirtió en el bebé del lugar, todo el mundo lo traía en brazos, le daba de comer, jugaba con él. Por lo tanto, se convirtió en un personaje de calma ante la cual, o por lo cual a los colaboradores les favorecía en su estado de ánimo. También disminuía el ímpetu de los clientes que visitaban la organización, y con esto mantenían como un tono muy cordial durante las visitas hacia la organización. Por lo tanto, el bebé llegó a ser, o los bebés también llegaron a ser como que ¿cómo se dice? Un aplacador, digamos, de estados de ánimo. Un día tenían una junta con el equipo directivo y le habla un cliente, Richard Sheridan, y le dice, oye Richard, ¿sabes qué? Tengo que traer a Alfredo, eh, se me hace que voy a llegar a la junta, pero lo tengo que llevar. Richard Sheridan le dice, no pasa ningún problema, tráetelo y pues que al cabo, pues Alfredo puede estar aquí. Y el cliente le dice, oye, sí, pero Richard, Alfredo es grande. Resulta que Alfredo es un perro gran danés, un perro enorme, y cuando llega la gente se asustó, pero se dieron cuenta que lejos de estar haciendo borlote, fue una visita muy grata, con lo cual pues le cayó muy bien al ambiente laboral, ¿no? Al ambiente de trabajo. Y con esto pues los viernes se convirtieron en viernes de baby and pet friendly, ¿no? O sea, viernes de convivencia con bebés y con perritos o con mascotas. Ha tenido mucho éxito esta organización, se llama Menlo Innovations. Si les interesa, bueno, ahí están los tours y las visitas que hasta el 2016 me parece, o 15, no recuerdo bien, había tenido. Hoy en día todas siguen siendo un caso de éxito. Y si tienen más interés sobre el tema, pues ahí está el libro, ¿no? El libro está muy bueno, se los recomiendo. Está muy ameno, y ahí Richard Sheridan da algunos conceptos y algunos consejos también sobre cómo desarrollar culturas de trabajo productivas, divertidas y donde la gente se sienta a gusto. Bueno, sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. La calificación de su semestre será dada gracias al acumulado que ustedes tengan sobre los trabajos que hemos venido realizando durante todo el curso. Por favor, si tienen alguna duda o situación en la que yo pueda colaborarles o apoyarles, háganmela saber. Tienen ahí mis datos de contacto, mi correo, ya sea por la plataforma, ya sea por el celular o WhatsApp. Estoy a sus órdenes. Y pues nada, para mí ha sido un gusto estar en contacto con ustedes, quedo a sus órdenes y espero vernos pronto. Que estén muy bien, nos vemos.